bien. Disculpe, doctor. Dígame. No sé si ahora que tenga chance nos podría compartir las presentaciones de los temas que hemos visto esta semana de glucólisis y gluconeogénesis. Sí, hoy mismo la subo. Se me ha olvidado, pero sí, ya ahorita tengo abierto el Moodle y ya enseguida, en un ratito se lo subo. Gracias, doctor. Perfecto. Un bebé. Muy bien. Vamos con regulación de azúcar en sangre. Ya vimos glucólisis y gluconeogénesis. Ambas vías antagónicas, ambas vías inversas, bueno, en el sentido de la función, ¿no? La glucólisis, su función es obtener energía y la gluconeogénesis es sintetizar glucosa para proveer una concentración constante de glucosa en torrente sanguíneo. Nosotros sabemos que en humanos, bueno, en nuestro caso, la concentración de glucosa pues permanece a niveles constantes, entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro. Quiere decir que esta cantidad pues son los niveles estándares en humanos, pero a lo largo del día o a lo largo de nuestras actividades pues tenemos diferentes tipos de escenarios, es decir, pues durante la noche descansamos, dormimos 8 horas aproximadamente, los estudiantes menos, y el ayuno nocturno debido al descanso pues asciende a las 10, 12 horas dependiendo de a qué hora hayan cenado o si cenaron siquiera. Bajo esas condiciones pues no tenemos un suministro constante de alimento, por lo tanto la concentración de glucosa pensaríamos que disminuye, pero no. Resulta que aún durante una baja concentración de glucosa en torrente sanguíneo, pues existe un sistema que permite la liberación de glucosa del tejido, ya sea a través del transporte, la degradación de glicógeno, la degradación de las proteínas musculares para proveer los sustratos para gluconeogénesis y sintetizar glucosa. Todos estos procesos pues, van a permitir que los niveles de glucosa pues, se empiecen a elevar y pues otra vez cuando se elevan un nuevo sistema de señalización nos dice hay que mantenerlo, que no suba tanto y se mantiene entre 70 y 110. Entonces, igual que los sistemas de glucólisis y gluconeogénesis, las vías que controlan la concentración de glucosa en torrente sanguíneo pues son antagónicas. Estas vías son las de glucagón y epinefrina y la de insulina. Ya vimos que la respuesta a baja concentración de glucosa en torrente sanguíneo se da por glucagón, mientras que un incremento en glucosa en torrente sanguíneo se da por la respuesta a través de la hormona insulina. Ambas vías son antagónicas y ambas vías pues controlan de manera general los niveles de glucosa en torrente sanguíneo. Tenemos, ustedes saben que somos organismos multisistémicos, tenemos órganos que tienen bien organizada cierta tarea. Por ejemplo, el páncreas, en este caso el páncreas está encargado de la regulación de la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Aquí se liberan ambas hormonas, insulina y glucagón, y estas hormonas controlan de manera antagónica la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. He tenido unos problemas bien horribles con mi internet de Telmex odioso que ya voy a cancelar. Me aparecen mensajes de que está fallando la red. Si está fallando y me escucho cortado, me avisan, por favor. ¿Sale? Se traba poquito, pero de momento todo bien, doctor. Perfecto. Y esta era la clase chida para platicar más de la regulación. Y ahora estamos aquí en línea, pero está bien. Muy bien. Por otro lado, el hígado ya vimos que es la fábrica de glucosa y no solamente de la fábrica, sino que también se encarga de la captación de glucosa cuando nosotros tenemos una comida o cuando comemos, además de pues obtener energía directa de los alimentos, pues
el exceso o parte de los alimentos que ingerimos pues van a servir para llenar otra vez algunas de las reservas de glucosa principalmente en nuestro organismo. En ese sentido, el hígado se encarga del almacenamiento de la glucosa en forma de glicógeno y por lo tanto también de la liberación de la misma cuando cae la concentración de glucosa. Entonces, una de las funciones principales del hígado es pues mantener los niveles de glucosa estables. Cuando hay mucha glucosa en torrente sanguíneo, el hígado la capta, y cuando hay poca glucosa en torrente sanguíneo, el hígado la libera a partir de las cadenas de glicógeno. Nuestros músculos son capaces de almacenar un poquito de glucosa, sobre todo cuando hay insulina presente. Pero la mayoría de las, de la glucosa que almacenan, pues lo usan para sus necesidades mismas del tejido muscular, Maestro, dado que es un tejido que para contracción. ahí se trabó un poquito. Sí, se traba poquís, bien triste. ¿Cómo odio este internet? No, pero ya se escucha bien. Entonces, bueno, ahí me dicen, repetimos esta parte. Los músculos son capaces de almacenar glucosa también, no en la misma cantidad que el hígado, pero es importante también la reserva de glicógeno que tienen los músculos. La mayoría de la glucosa que almacenan es para sus propias necesidades, es decir, dado que es un tejido que para la contracción necesita utilizar ATP, pues la forma directa de obtención es a través de la misma glucosa que almacenan, además de la que es suministrada por torrente sanguíneo. Las células de los adipocitos son especialmente importantes cuando los niveles de glucosa son elevados y sobre todo cuando la insulina está presente. Bajo condiciones de altas cantidades de glucosa en torrente sanguíneo, cuando se echan una coca con un pingüino o un Monster o una de esas bebidas energéticas, la cantidad de glucosa es extremadamente alta y parte del sistema para eliminarla, además de la captación por los tejidos como músculo e hígado, pues una de las principales formas de eliminarla es a través de la transformación de esta glucosa en grasa. Es la forma que tiene el cuerpo para eliminarla de forma rápida y de almacenar también energía. Y pues obviamente no podría quedarse afuera el cerebro. El cerebro es especialmente importante porque utiliza glucosa como fuente de energía, pero no tiene receptores de insulina. Dado que la glucosa es necesaria para el funcionamiento cerebral, pues las células cerebrales no tienen receptores de glucosa, por lo que no responden a los niveles de glucosa en torrente sanguíneo, pero esto lo hace especialmente peligroso para aquellas personas que tienen problemas con la regulación de glucosa, dado que el cerebro requiere glucosa, pueden sufrir hasta convulsiones si hay falta de glucosa. Y en el caso del exceso, pues tenemos un problema que los problemas en exceso van más relacionados con problemas cardiovasculares y de circulación. Muy bien. Muy bien. El páncreas. Este es el páncreas. Es un órgano que se encarga de sintetizar varias hormonas. Es una glándula exócrina y secreta, además de las hormonas que ya vimos, glucagón e insulina, también algunas enzimas digestivas del tipo alcalinas y la secreta hacia el duodeno. También es una glándula endocrina, además de ser una glándula exócrina, es decir, que produce sus propias hormonas en unas isletas que se llaman las isletas de Langerhans. Pero ustedes saben más de esto que yo, que están viendo. En este módulo llevan esas cosas, ¿no? Que se llama histología, ¿no? Sí, doctor. Y tienen que identificar tejidos de fotografías bien extrañas. Sí, doctor. No, pero Pues entonces, ¿qué les cuento yo?
Pues son un tipo de las isletas de Langerhans, son un tipo de células que se encargan de producir las hormonas y pues nuestro páncreas pues está especializado en este sentido. Yo no sé cuáles sean de aquí, porque hay unas células que son alfa y otras beta, y unas secretan glucagón y otras secretan insulina. Esperaba que ustedes dijeran cuáles eran cuál. Solamente recuerden que las células alfa secretan glucagón y las células beta secretan insulina en el páncreas, ¿sale? Sí, muy Sí, Doctor, maestro. bien. un poquito, ¿podrías repetirlo otra vez, por favor? Claro que sí. Solamente recuerden que las células alfa secretan glucagón y las beta secretan insulina. En el páncreas, ¿verdad? Sí, en páncreas. Gracias. Perfecto. Doctor, Muy bien. Dígame, ¿qué había dicho de las isletas? ¿Qué eran las qué? isletas, un tipo de células que se encuentran en el páncreas, yo no sé cuáles son porque dentro de las isletas de Langerhans están las células alfa y las beta. Y aquí está esta fotografía, pero no sé cuáles sean, la verdad. Ahí sí, yo no les vengo manejando esa parte. Y como ustedes llevan esto, pues yo le dije, les voy a preguntar a ellos que me digan. No, profe, todavía no vemos eso. Ah, muy bien. ¿Se acuerdan cuando lo vean? Entonces, nosotros aquí en bioquímica nos interesa saber el mecanismo de acción y los efectos de ambas hormonas, porque el efecto de las hormonas, glucagón e insulina, es opuesto. La insulina incrementa la capacidad de las células de metabolizar glucosa, es decir, la insulina responde a una concentración alta de glucosa en torrente sanguíneo. Por lo tanto, va a inhibir los procesos catabólicos como la degradación de glicógeno, tanto en músculo como en hígado. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la concentración de glucosa en torrente sanguíneo es muy alta, no es necesario ni que se esté degradando del glicógeno, ni que se esté sintetizando en las vías como gluconeogénesis. Entonces, la acción de la insulina es regular los niveles de glucosa cuando la glucosa es alta. Esta hormona es de un tiempo de vida media, pues relativamente medio, digamos, entre 10 y 25 minutos. Es el tiempo de vida media, es decir, una vez que se da la respuesta de glucosa alta en torrente sanguíneo, se libera la hormona y después se destruye tras 25 minutos aproximadamente. Es el tiempo que debe de tomar al cuerpo, pues restaurar otra vez la homeostasis. Por otro lado, el glucagón se une a las células hepáticas y estimula la degradación de glicógeno, dado que el glucagón responde a una concentración baja de glucosa en torrente sanguíneo. Por lo tanto, la respuesta sería, pues, otra vez subir la concentración de glucosa. ¿Y de dónde vamos a sacar glucosa? Principalmente de la degradación de glicógeno de hígado y también a través de gluconeogénesis. Esta tiene un tiempo de vida medio más pequeño, entre 5 y 10 minutos, es lo que tarda la hormona en destruirse. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, disculpe, entonces la insulina inactiva la gluconeogénesis Sí. y el glucagón lo activa. ¿La estimula? Sí. Gracias. Por nada. Ustedes me dicen. Doctor, una pregunta. ¿El glucagón cuando se unía a las células hepáticas, qué destruía? El glicógeno en unidades de glucosa libera unidades de glucosa a partir del glicógeno. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listo? Doctor, ¿cuál es el significado del liver en insulina? Hígado. Ok, gracias. Sí.
¿Listo? Sí, doctor. Listo. Listo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se secreta la insulina o bajo qué condiciones se secreta la insulina? Pues principalmente se estimula por químicos en el plasma sanguíneo, principalmente glucosa, pero algunos aminoácidos y el glucagón también tienen que ver con el control de la secreción de la insulina. Entonces, glucosa, algunos aminoácidos y el glucagón pueden estimular la secreción de insulina. El glucagón, pues, incremento se secreta cuando la concentración de glucosa en torrente sanguíneo es baja o cuando la concentración de ácidos grasos en el torrente sanguíneo también disminuye. El sistema de glucagón es antagonista al de insulina. Aquí, bajo condiciones de glucosa baja en torrente sanguíneo, el metabolismo cambia hacia una utilización anaeróbica de ácidos grasos que se llama cuerpos cetónicos. Por lo tanto, tanto la concentración baja de glucosa como la concentración baja de ácidos grasos en torrente sanguíneo disparan glucagón para poder restablecer los niveles otra vez de glucosa en sangre. Doctor, Sí, ¿podría repetir otra vez lo del glucagón, por favor? claro que sí. Entonces, el glucagón se secreta cuando la concentración de glucosa en torrente sanguíneo es baja. Cuando existen esas condiciones de glucosa baja en torrente sanguíneo, el metabolismo cambia hacia un sistema de utilización de cuerpos cetónicos, que es una vía de degradación anaeróbica de ácidos grasos. Por lo tanto, también cuando los ácidos grasos en torrente sanguíneo son bajos, se dispara la hormona glucagón. Disculpe, doctor. Entonces los cuerpos cetónicos van a degradar los ácidos grasos. Sí. Ok, gracias. Bueno, más bien es la vía de degradación anaeróbica de cuerpos cetónicos de ácidos grasos se llama formación de cuerpos cetónicos o metabolismo de cuerpos cetónicos. Y es anaerobia, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro resumen, super resumen de las hormonas glucagón e insulina. Las concentraciones de glucosa en torrente sanguíneo se deben de mantener un límite estable. Aquí son los mismos, la misma cantidad, la misma concentración, pero en diferentes unidades. Son gramos de glucosa sobre decímetro cúbico y los niveles estándar están entre estos valores 0.7 y 1.1 más o menos. No, 1.01 más o menos. Entonces, esa sería la concentración normal de glucosa en torrente sanguíneo. Cuando la concentración está por encima de estos valores, pues se dispara la hormona insulina y su función es regresarlo a la normalidad. Y pues, el sistema antagonista sería el de glucagón, es decir, bajo concentraciones bajas de torrente sanguíneo, pues las vías de síntesis de glucosa, que serían la degradación de glicógeno para liberar glucosa a torrente sanguíneo y gluconeogénesis se encienden. Cuando la concentración es alta de glucosa, pues se enciende la síntesis de glicógeno para eliminar la glucosa del torrente sanguíneo, las vías de degradación hacia acetil-CoA y ácidos grasos. Déjenme apuntarlo aquí a un ladito para que no se les olvide. Entonces sería,
Aquí se enciende gluconeogénesis. Degradación de glicógeno. Sencillo, ¿no? Entonces en el glucagón se degradan y en la insulina se sintetizan. Los ácidos grasos y el Los ácidos grasos. No, nada más se sintetizan durante la respuesta por insulina. El glucagón no tiene mucho que, como no podemos obtener, a partir de azúcares, sí podemos sintetizar ácidos grasos, pero no podemos hacerlo al revés, es decir, no podemos sintetizar azúcares a partir de ácidos grasos. De azúcares a grasas, sí, de grasa a azúcares, no. Por eso el glucagón no tiene nada que ver con la degradación de ácidos grasos. Y Aquí entonces, en el caso de la insulina hay que pensar, sí, la escucho. y entonces lo de los cuerpos cetónicos, ya me revolví. Es que ese era el estímulo. Aquí el estímulo para que se sintetice el glucagón sería glucosa baja y ácidos grasos bajos. Ambos escenarios, tanto la glucosa baja en torrente sanguíneo como ácidos grasos bajos en torrente sanguíneo, estimulan la producción de glucagón. Y en respuesta a estos estímulos, pues está el encendido de gluconeogénesis y degradación de glicógeno en unidades de glucosa para reponer la concentración de glucosa en torrente sanguíneo y llevarlo otra vez a la normalidad. Entonces, los estímulos son lo que disparan a las hormonas y la respuesta es el mecanismo mediante el cual se normaliza el escenario. Ok, gracias. No, por nada. Doctor, Sí, la síntesis de ácidos grasos es cuando existe una alta concentración de glucosa, ¿verdad? es correcto. Y aquí es donde entra lo del ciclo de Cori. No. El ciclo de Cori es una forma de recuperar o más bien utilizar el lactato que se forma bajo condiciones de anaerobiosis o alto trabajo en músculo. El ciclo de Cori iba de glucosa a piruvato y luego a lactato en músculo, y en torrente sanguíneo se iba a hígado, y de lactato iba hasta glucosa por gluconeogénesis. Esto era la comunicación y el transporte de lactato entre hígado y músculo. Ese es el ciclo de Cori. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Muy bien. Muy bien. ¿Qué sucede cuando hay deficiencia de insulina? Pues tenemos una enfermedad que se llama diabetes mellitus, y pues estas puede desencadenar hiperglicemia, que es alta concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Si pensamos en la función de la insulina, que es normalizar la concentración de glucosa cuando esta es alta, una deficiencia de insulina pues obviamente va a tener como consecuencia una concentración de glucosa alta en torrente sanguíneo. Esto provoca que exista un sistema de filtrado a través de los riñones y del hígado, que tratan de pues deshacerse de todo esa concentración de glucosa que existe, y existe este padecimiento que se llama glucosuria, más bien esta consecuencia, que es glucosa en la orina. De hecho, dato curioso, uno de los sistemas de detección de esta enfermedad en tiempos medievales, los médicos medievales, obviamente, tenían que probar la orina de sus pacientes. Si se sospechaba que existía este padecimiento, una de las formas más rápidas de determinarlo era probando la pipí. Ya no se hace, ya no necesitamos esas cosas. Obviamente, como el sistema de filtración del cuerpo está trabajando mucho, pues hay muchísimo
hay un desbalance, sobre todo el desbalance osmótico, hay mucha cantidad de solutos en el plasma. Una de las formas que tiene el riñón de filtrarlo es pues llevando más agua hacia el sistema y pues eso los deshidrata. Hay mucha necesidad de orinar y también hay mucha sed durante este padecimiento. Eso les provoca que tengan que tomar mucha más agua de la necesaria. Les da mucha sed porque están en un balance negativo con respecto a los solutos que tienen. Y pues, como no pueden controlar la glucosa en torrente sanguíneo, existe un incremento del apetito. No es que no tengan energía, la energía está disponible en el sistema, pero no hay manera de que las células las utilicen. Recuerden que la función de la insulina es acelerar la captación de glucosa por los tejidos del hígado y músculo principalmente. Una vez que se llenan esos tejidos, pues se mandan señales que controlan, entre otras cosas, el apetito. Ok. En el caso del incremento del apetito, recordemos que la insulina tiene como función disminuir la concentración de glucosa en torrente sanguíneo, dado que en un sistema deficiente de insulina no hay captación de glucosa, pues no se disparan las señales que controlan también los procesos como apetito. A pesar de que hay energía, no se puede utilizar y los tejidos como hígado y músculo, pues no tienen las cantidades de energía que se requieren. Esto viene acompañado de pérdida de peso en algunos casos, que está relacionado con el mismo proceso. No se puede utilizar la glucosa en torrente sanguíneo, a pesar de que hay energía, esta no se puede utilizar y pues hay pérdida de peso. También el metabolismo, parecería contradictorio, pero a pesar de que hay mucha glucosa, las células no pueden utilizarla. Entonces se cambia el metabolismo hacia cuerpos cetónicos, hacia un metabolismo ácido y la acumulación de cetonas o de cuerpos cetónicos por este metabolismo ácido en el cuerpo puede causar cierta toxicidad dependiendo de qué tan avanzado sea el proceso. Cuando lleguemos a cuerpos cetónicos va a tener un poquito más sentido esto. Se los prometo. Doctor, disculpe, y por lo mismo de que no se puede utilizar la energía que está dentro de las células, entonces, ¿no generaría también como la retención de los líquidos? Al revés, ¿no? Como hay mucha concentración. Es que las dos están relacionadas. Como se trata de eliminar la glucosa, se empieza a utilizar más agua y la alta concentración de solutos hace que les dé mucha sed. Entonces, a pesar de que están orinando mucho, sí, también tienen acumulación de líquidos. O sea que se podría decir que son las dos. Sí, son las dos. Ah, ok. Sí, el hecho de que estén orinando mucho no quiere decir que están que no puedan acumular líquidos. De hecho, se están acumulando por incremento de los solutos en plasma. Hay mucha azúcar en plasma. Pero entonces, de los líquidos que se retienen, o sea, en sí, ¿qué es lo que se retiene? O sea, ¿qué es lo que hace que te hinches? Pues el agua se acumula en los tejidos. Recuerda el balance de osmolítico, la concentración de solutos dentro y fuera de la célula deben de ser la misma. Si la concentración de glucosa es baja dentro de la célula y en el resto de los tejidos es alta, se debe de acumular agua en alguno de los dos, pues la célula no se va a hinchar, ¿verdad? Porque tiene bombas que le permiten sacar agua o sacar solutos para balancearla. Entonces el resto de los tejidos van a acumular agua para disminuir la concentración de glucosa. Al final las unidades de glucosa son las mismas, pero la cantidad de agua es mayor para permitir el balance osmótico. Sí, pues aquí hay muchas. Ah, ok, gracias, doctor. No, por nada. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto. Pero es que, o sea, en esto entraba lo de que las células se hacían hipertónicas e hipotónicas. Sí, es correcto. Ok, gracias. Muy bien. Si
El padecimiento no se detecta, más bien si el metabolismo continúa bajo esas condiciones, se puede llevar a un coma por la cantidad excesiva de cuerpos cetónicos que resultan extremadamente tóxicos, principalmente para el cerebro. Hay inicialmente confusión, pero dolores de cabeza muy intensos. Los cuerpos cetónicos se pueden detectar inclusive en el aliento de las personas que tienen este tipo de padecimientos, como un olor como a fruta descompuesta. Y estos procesos, si siguen acumulación, pues va a provocar un proceso de coma. Muy bien. Doctor, Sí. en el caso de la diabetes, entonces, ¿la glucólisis sigue ocurriendo o qué pasa ahí? De manera limitada. Hay varios escenarios. Hay dos tipos de diabetes, una donde no hay, ya no hay sensibilidad a la glucosa porque los receptores están atrofiados, y la otra es que no se produce suficiente insulina. Para el caso en donde no se produce suficiente, pues se puede inyectar insulina y eso repone pues la función. En el caso de la resistencia a insulina, que es la diabetes tipo 2, en ese caso, las células se hacen resistentes a la insulina, es decir, para que exista la respuesta, el páncreas debe sintetizar cantidades muy altas de insulina. Al final, los procesos de glucólisis sí pasan, pero de manera más limitada. A pesar de que la concentración de glucosa en torrente sanguíneo es elevada, las células no son capaces de captarla. Y es por eso que los diabéticos duermen mucho, porque no tienen Están energía, ¿no? cansaditos, sí. Realmente están cansados porque a pesar de tener mucha glucosa no tienen energía. Porque no se lleva a cabo la glucólisis. Exactamente. Ok, muchas gracias, doctor. Y sobre todo es especialmente importante en el cerebro. Recuerda que el cerebro requiere glucosa exclusivamente. Doctor, Entonces, sí. ay, perdón por interrumpirlo. No. Acuérdese que tienen que hablar más. Entonces, o sea, la insulina se supone que lo que hace es que activa la glucólisis, ¿no? Sí, hasta piruvato y acetil-CoA para sintetizar grasas. Pero entonces en los diabéticos, o sea, ¿sí se activa o no se activa? Es que ya me perdí en eso. Ah, ok. Recuerden, la célula, para que el metabolismo de glucosa se acelere, depende de la unión de la insulina a los receptores y de esta manera empiezan a captar glucosa. Para disminuir, la glucosa en torrente sanguíneo está elevadísima. Bajo deficiencia de insulina, ya sea que no tenemos insulina o que no se pueden unir a los receptores, pues este proceso no pasa. La glucólisis sí sucede de forma limitada. Pero entonces, Sucede, pero de forma muy limitada. pero entonces, ¿qué pasa con la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es necesaria porque, bueno, aquí el cerebro no tiene tanto problema porque pues tiene suficiente glucosa y puede utilizarla, pero el resto de los tejidos empieza a carecer de glucosa y cambia hacia un metabolismo de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos proveen de forma parcial algunos intermediarios de la gluconeogénesis, pero generan productos tóxicos como metabolismo secundario. Eso permite que esos tejidos utilicen glucosa de manera limitada y no mueran, además de los aminoácidos que se degradan. Por eso en muchos casos cuando se les detecta diabetes empiezan a perder masa muscular también y empiezan a adelgazar de manera muy, muy rápida. No en todos, en algunos es contrario. Sobre todo cuando viene por predisposición de incremento de peso. Ok, gracias, doctor. No, por nada. Muy bien, entonces nos quedan 3 minutos. Ya nada más vemos esta parte y descansamos un ratito. Entonces la diabetes también se describe por estos procesos que parecerían contrarios como hambre en tiempos de plenitud. Hambre en tiempos de plenitud. ¿Por qué hambre en tiempos de plenitud? ¿Por qué? Porque a pesar de que hay glucosa circulando en torrente sanguíneo, las células no pueden utilizarla de manera eficiente. Entonces, por eso resultaría un poco contradictorio. Las personas que tienen una deficiencia de insulina, una resistencia a insulina y tienen diabetes, pues tienen la energía, digamos, disponible ahí,
pero no la pueden utilizar. La glucosa está elevada siempre en torrente sanguíneo, pero sus células son incapaces de utilizarla. Pues el tratamiento, pues parecería sencillo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de diabetes se trate, pues hay medicamentos que pueden regular la concentración de glucosa o la concentración de insulina. En los casos más sencillos, pues lo más adecuado, pues si la deficiencia es porque las células beta ya no producen insulina, pues hay que suministrar insulina a intervalos regulares, ya sea por medios orales o principalmente intravenosos. Ahora ya hay unos parches muy modernos donde ya se los ponen y cada cierto tiempo están liberando de forma controlada insulina y ya nada más se cambian el parche y listo, ya todo vuelve a la normalidad. Y obviamente esto acompañado de una dieta estricta y pues comer de manera más precisa, es decir, ahora sí, a horas bien establecidas para evitar variaciones en la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Nos queda 1 minuto con 43 segundos. Le dejamos aquí y regresamos a las 5, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. A few moments later. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver tipos de diabetes. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué se genera lo del pie diabético? Por los problemas de circulación que vienen con el incremento o más bien el descontrol de glucosa en torrente sanguíneo. A final de cuentas, los tejidos más susceptibles son los más alejados en el sentido de que las células pues dependen del suministro de glucosa, pero también los vasos sanguíneos, entre más pequeños son, pues mayor efecto tiene este tipo de padecimientos. Entonces, en el pie, los problemas circulatorios vienen porque las células están más estresadas, porque a pesar de que tienen alta concentración de glucosa, pues no pueden utilizarla. Y los sistemas de regulación a ese punto ya pues son los que más fallan. Los vasos sanguíneos empiezan a estrechar, por ejemplo, en los pies y son los más largos y más alejados. Esos son los últimos en responder a los efectos de la insulina. A final de cuentas, el sistema no se queda sin insulina, sino que bajo estrés por resistencia a insulina o por que no produce el cuerpo, el páncreas empieza a producir más y más y llega un punto donde las células empiezan a responder, pero ya la cantidad de insulina que se está secretando por las células beta del páncreas es extremadamente grande, al punto de que las células del páncreas empiezan a morirse. Entonces, los tejidos más alejados pues tienen problemas de circulación. Esas células que están más alejadas empiezan a morir. Entonces, esas que están bien alejadas en el sistema de irrigación pues empiezan a morirse. Y ya, pues ahí además de que tiene baja circulación, la alta concentración de glucosa los hace más susceptibles a infecciones. Ok, ya entendí. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a ver los tipos de diabetes. El tipo 1, que es más conocido como diabetes de tipo juvenil, en este sentido no hay producción de insulina porque las células beta no producen más. Las isletas de Langerhans se destruyen regularmente por el mismo sistema inmune, alguna enfermedad autoinmune o por una predisposición genética o asociado con un padecimiento durante la etapa infantil. En el caso del diabetes tipo 2, las células hacen insulina, es decir, las células beta del páncreas producen insulina, pero no hay respuesta a esta hormona. En este caso sería resistencia a la insulina y falta de producción de insulina. Entonces, la juvenil no hay insulina y en la 2 o
en la que se da en la etapa adulta, sí hay insulina, pero las células no responden. Para poder compensar esto, lo que les platicaba es que hay más cantidad de insulina secretada para compensar los efectos del incremento de glucosa, y pues hasta que las isletas, las células beta no pueden con la demanda y pues se destruyen por estrés. Regularmente ambas tienen un origen genético, pero no es el mismo. En el caso del diabetes tipo 1 hay un origen genético y una predisposición hereditaria. Es decir, si tus familiares o en tu línea directa hay personas que tengan diabetes tipo 1, es muy probable que tú la padezcas o que se padezca en tu familia, o en algunos casos esta viene desatada por algún padecimiento de tipo que afectan el sistema inmune, por ejemplo, las paperas. Este tipo de padecimientos pues genera algún tipo de problema autoinmune y las isletas se destruyen y ya no hay producción de diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2 sí viene con una predisposición genética, pero más relacionada con obesidad e inactividad. Es decir, este tipo de diabetes, además de tener un factor genético, pues está asociado con problemas o comorbilidades como obesidad o un estilo de vida pues sedentario totalmente. Dado que la predisposición genética también está asociada a la obesidad, pues por eso les digo que no podemos desligarla también del factor genético. Entonces, lo preocupante es que, dada la inactividad de las personas hoy en día, pues más número de adultos jóvenes y principalmente niños presentando este tipo de padecimientos. Ya ustedes saben que México ya ocupa el primer lugar en padecimientos de diabetes tipo 2 en niños, y esto está asociado a problemas de obesidad o predisposición por inactividad o un estilo de vida sedentario. Hay otro tipo de diabetes que es la gestacional, es muy similar al tipo 2 y se desarrolla durante el embarazo. Y aquí no se sabe bien si hay una predisposición. Bueno, sí, hay una predisposición genética, pero lo que se sabe es que las hormonas placentarias interactúan con la secreción de insulina, interrumpiéndola. Entonces, aquí hay que controlar mucho la alimentación de la mamá para evitar que existan variaciones importantes durante el embarazo. Se sabe que hay una predisposición genética y también hay factores de estrés que disparan este tipo de padecimientos. El incremento en el número de pacientes con diabetes pues viene ligado principalmente al estilo de vida. Es decir, saben que nuestro estilo de vida, la falta de ejercicio, la inactividad física y sobre todo el consumo de productos con alto contenido calórico, principalmente con una cantidad elevadísima de azúcares simples, pues está relacionado con este tipo de padecimientos. Cambios en la dieta, por ejemplo, azúcares refinados y grasas saturadas, que es todo lo que tiene en pastelitos, embolsados, todo eso son azúcares refinados y grasas saturadas. Ahora con los sellitos ya nos podemos dar cuenta. Hay unos que tienen 3 bien bonitos y unos que tienen hasta 4. Esos son los más darks, los que tienen sodio, grasas saturadas, exceso de calorías y azúcares simples. Creo que hay unas magdalenas o magdalenas que así tienen las 4. Obviamente los problemas, o más bien en el caso de algunas culturas, porque no hay etnias, ese es un error. Culturas pues está menos asociado a este tipo de padecimientos. Por ejemplo, las personas, los asiáticos en Asia, hay menos de este tipo de padecimientos, pero el cambio en la dieta por migración sí está asociado con el incremento de pacientes. Por ejemplo, aquí en el Bajío hay muchas personas que vienen de Corea o de Japón, y el cambio en la dieta pues, les hace que incrementen mucho de peso y está relacionado con procesos de aparición de diabetes. Por eso les digo que no existen diferencias étnicas, más bien es un error conceptual y de organización por la necesidad humana de poner todo en grupitos. Más bien todo tiene que ver con lo anterior: estilo de vida,
falta de actividad física, cambios en la dieta, por ya sea cambio en el consumo de productos naturales por los refinados y asociados con procesos de migración. Y tenemos varios escenarios. Vamos a revisarlos, a ver si podemos seguirlo aquí en la clase, si no lo revisamos ya la siguiente, ya en vivo y en directo, pero pues ya ven que es el tercer, es cambio de grupo. Así que ¿qué sucede primero con la concentración de glucosa en torrente sanguíneo? Doctor, no se le escuchó, se trabó. Bien triste. Escenario número 1, ya se trabó. ¿Ya me escuchan? Ya, doctor. Muy bien. Escenario número 1. Acaban de comer unos cakes con jarabe de maple. ¿Qué sucede a continuación? ¿Qué pasa con la concentración de glucosa en torrente sanguíneo? Hay más. Aumenta la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. ¿Qué se va a disparar? ¿Cómo responde el páncreas? El glucagón, o sea, secretando glucagón. Ah, no, insulina. No, la insulina, ¿no? El páncreas secreta insulina. Se libera insulina hacia el torrente sanguíneo. ¿A dónde se va a unir la insulina? ¿Cuáles serían los principales órganos blancos? ¿Al hígado? ¿El hígado? Hígado y músculo. Principalmente receptores en el hígado, las células grasa y el músculo, que son los encargados de regular la glucosa en torrente sanguíneo. ¿Qué sucede una vez que se une el receptor de insulina a las células de hígado, tejido graso y músculo? ¿Se almacena? ¿La captan y la almacenan? La empiezan a almacenar, la empiezan a internalizar, el músculo empieza a transformar en glicógeno igual que el hígado y las células de los adipocitos pues en grasita. Muy bien. Ahora sí ya hay suficiente glucosa, se mueve hacia los músculos, el hígado y pues el cerebro, que se mueve libremente en el cerebro, dado que no tenemos receptores de insulina en el cerebro, la glucosa se puede mover libremente ahí. Entonces, muy bien, échense una glucosa como premio para su cerebro. Escenario número 2. Si estuviéramos en clase, estarían sentadotes sin haber comido desde las 10 de la mañana más o menos, ¿cierto? Doctor, se trabó. No sabemos qué dijo. Bien triste. Dijo Ahora lo de que nosotros estaríamos sin comer desde las 10 si estuviéramos en presencial. Clase. Exactamente. Estarían sentaditos en su banca sin comer desde las 10 de la mañana aproximadamente. Un ayuno ya prolongado. ¿Qué sucede? Páncreas secreta glucagón. Tienen hambre, su cerebro principalmente. Entonces, ¿cómo responde el páncreas? Su compañero dice, primero, ¿qué pasa con los niveles de glucosa en torrente sanguíneo? Bajan. Y su compañero Bajos. dice que el páncreas responde secretando glucagón hacia la sangre. Correcto. ¿Cuál es el efecto? Aumento de glucosa en sangre. Correcto. La gluconeogénesis. Se activa gluconeogénesis y degradación de glicógeno. El hígado empieza a liberar glucosa a través de la degradación de glicógeno. Eso provoca que la glucosa salga del hígado hacia torrente sanguíneo, restaurando los niveles y
Listo, tienen energía en su cerebro. Había escuchado alguna vez que si no comes engordas. ¿Es real? Amigo nutriólogo. Dígame. Cuéntenos acerca de eso que dice su compañera. Pues era lo que estábamos platicando, ¿no? Que cuando pues no se come, pues no hay fuente de energía y pues lo que necesita energía pues son los músculos y el cerebro. De hecho, cuando una persona hace mucho ejercicio y tiene mucha masa muscular, demanda más energía para que esa masa muscular esté así. Si dejas de comer, pues entonces lo que vas a activar, pues como lo estamos viendo, pues es la vía de gluconeogénesis. Y lo que estás haciendo, pues en vez de deshacerte de la grasa, te estás deshaciendo de tu músculo. Entonces, pues tú estás pensando que pues que puedes adelgazar, pero lo que estás haciendo es degradar el músculo. Y cuando comas, pues lo único que estás haciendo es aumentar toda la cantidad de grasa que te está quedando y pues lo que hiciste de ejercicio o algo, pues ya valió. Exactamente, es correcto. Gracias, amigo nutriólogo, por ilustrarnos. Doctor. Sí. De hecho, como comentario, agregando un poquito más a lo que dijo nuestro compañero, los luchadores de sumo es una de las cosas que usan. Ellos comen una vez al día en la noche, alto en carbohidratos, y de esa manera se ponen como están. Cierto, tienen dietas bien extremas esos luchadores de sumo. También almuerzan y se duermen un ratito. Y eso ayuda a que la acumulación de grasa sea mayor. Pero también lo que tienen esos luchadores es que tienen una alta concentración de grasa, sí, pero también una cantidad alta de músculo. O sea, su dieta está diseñada para ganar las dos cosas, grasa y músculo. Por eso están tan corpulentos. Pero es cierto, cuando ustedes dejan de comer o tienen ayunos prolongados, lo primero que va a reponer la glucosa, pues va a ser inicialmente la degradación de glicógeno. El hígado tiene, este es un hígado, aunque no lo crean, tiene una reserva limitada de glucosa y la función del hígado es mantener los niveles estables de glucosa en torrente sanguíneo. Bajo ayunos prolongados, que es cuando la gente deja de comer, como dice su compañera, el cerebro, aquí está el cerebro, necesita glucosa. Esa glucosa pues tiene que venir de algún lado, dado que el hígado está ya sacando toda la glucosa que tiene en forma de glicógeno, aquí está el glicógeno, se empieza a degradar, va a llegar un momento donde ya el suministro de glucosa a partir del glicógeno que tiene el hígado se agotó. Bajo esas condiciones pues no nos morimos, ¿no? Pues el cerebro sigue trabajando. Entonces, ¿de dónde vienen los precursores para hacer glucosa? Pues de la degradación de proteínas, principalmente las proteínas musculares. Las proteínas musculares se degradan a aminoácidos, esos aminoácidos entran en el ciclo de Krebs y después van hacia glucosa, que son los aminoácidos glicogénicos. Y pues lo que estás perdiendo es, como dijo su compañero, masa muscular. Ahora, supongan que llenan un ayuno, no, se levantaron a las 8, llegan a las 10 a la escuela, salen a las 6 de la tarde, llegan a las 8 de la noche, tienen un ayuno de 12 horas, no comieron nada, están pues ya famélicos, no tienen ni glicógeno en el hígado, están degradando sus proteínas musculares, empieza la vía de degradación de cuerpos cetónicos y un porcentaje pequeñísimo de grasa empieza a degradarse para mantenerse activos. Les duele la cabeza, ya tienen problemas, se están mareando y llegan en la noche y se echan 10 taquitos al pastor, 2 gringas de chuleta, una coca de 1 litro y pues obviamente todo esto es excesivo para las necesidades energéticas del cuerpo, pero como las vías que están relacionadas con estos procesos de ayuno prolongado están activas, el cuerpo va a empezar a almacenar, sobre todo para el siguiente día cuando vuelvan a pasar por ese martirio. Entonces, en realidad, el exceso de comida, esos atracones, pues van a provocar que el exceso de macronutrientes que ustedes ingieran, pues vaya a almacenarse en forma de grasa principalmente.
Entonces, no, Entonces vamos a engordar. es correcto. Entonces, si quieren adelgazar, vayan con un amigo nutriólogo. Aquí tienen un descuento del 1% con el amigo nutriólogo de la clase porque es el patrocinador oficial. Y él les puede tener una dieta donde les permita disminuir grasa y mantener los niveles de músculo estables. Doctor, yo una tengo pregunta. Sí. Tú primero, bro. Va, gracias. No sé si fue lo primero que comentó el amigo nutriólogo hace rato, pero eso de que engordas es cuando tienes una dieta baja en carbohidratos. Es que sigo confundido con esa parte. Cuando tiene una dieta baja en carbohidratos, es que ese es un problema yo digo que es un problema de percepción. Las dietas de moda y los influencers como Bárbara de Regil que nos dicen que los carbohidratos son malos, pues en realidad no están bien informados. Y pues en realidad ya vimos que los carbohidratos son uno de los principales, son la principal fuente de obtención de energía por los tejidos que alimentan, y un metabolismo saludable debe tener una ingesta adecuada de carbohidratos. El no comer carbohidratos solamente va a mover el metabolismo hacia la utilización de otro tipo de energía, por ejemplo, proteínas. Entonces, si no comes carbohidratos pero comes proteínas, las proteínas van a suministrar la glucosa necesaria para que se lleve a cabo todos los procesos metabólicos. Ahora, supongamos que no como carbohidratos, como mucha proteína, pues igual si es en exceso, ese exceso se va a acumular y se va a acumular en forma de grasa. El camino es más largo porque las proteínas se van a transformar primero en aminoácidos. Los aminoácidos que puedan entrar al ciclo de Krebs van a dar los sustratos para glucosa, y luego la glucosa en exceso va a ir a glicógeno, y luego lo que sobre pues va a ir a grasa. Igual todo exceso causa un problema. Bueno, más bien, creo que dije mal mi pregunta. Es que no escuché lo primero que dijo nuestro compañero nutriólogo, entonces no entendí bien lo que dijo. O sea, no sé si podría explicar de nuevo lo que él comentó. ¿Nos puede volver a explicar? ¿Por qué cuando dejamos de comer y comemos, o más bien, por qué un desbalance alimenticio puede traer un aumento de peso? Pues porque estábamos diciendo que cuando tú dejas de comer mucho tiempo, cuando hay un ayuno prolongado y que no le estás dando glucosa a tu cuerpo, sabemos que pues los músculos y el cerebro principalmente necesita glucosa. Entonces, cuando no se lo está suministrando, lo que va a hacer es activar la gluconeogénesis. Lo que está haciendo es degradar tu músculo, como ya nos explicó el doctor en estas clases, y usarlo como fuente de energía para pues alimentar al cuerpo y pues al cerebro. Entonces, cuando tú estás comiendo, lo único que hiciste pues fue degradar músculo, no degradaste grasa. Entonces, al tú seguir comiendo grasas y tú pensando que estás adelgazando, lo único que estás haciendo es echarle al saco más grasa, o sea, a tu cuerpo. Entonces, lo único que vas a hacer es engordar y engordar, y vas a decir, ¿pero por qué si no como? Pues porque lo único que estás haciendo es dejar la grasa ahí donde está y echar todavía más. Correcto. Okay, por eso una dieta balanceada debe de incluir los 3 grupos de macronutrientes principales, que son carbohidratos, proteínas y ácidos grasos saludables. Por lo tanto, lo que te hace adelgazar es el ejercicio y mantener en balance lo que estás comiendo, ¿no? Es correcto. Un balance entre dieta y ejercicio adecuado. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué cuando se acaba la reserva de glucógeno, el aliento huele mal? Por la formación de cuerpos cetónicos. Huele como a fruta descompuesta, y es porque ya el glicógeno se acabó. Nuestro hígado se quedó sin glicógeno. Entonces necesitamos aún las reservas, necesitamos glucosa para el cerebro. Nuestro cerebro requiere glucosa. Lo que queda en hígado va a ser para mantener los niveles de glucosa estables en torrente sanguíneo, pero la demanda más fuerte viene en músculo cardíaco y cerebro.
Entonces el cerebro es exclusivamente glucosa. Todavía el músculo cardíaco puede con el ácido láctico, pero el cerebro sí necesita glucosa, no hay otra forma de que siga vivo. Entonces el metabolismo va a cambiar. Lo primero va a ser degradación de los esqueletos carbonados de las proteínas. Otra vez las proteínas del músculo se degradan aminoácidos y estos van hacia este punto. Esto también es limitado, no es que podamos perder una cantidad importante de masa muscular en un día. La pérdida de masa muscular viene progresivamente. Alrededor de una semana se empieza a aumentar la degradación de masa muscular y ya a las 2 semanas se puede perder un porcentaje importante, realmente importante. Bajo este escenario, como la degradación de aminoácidos del músculo es limitada, la vía que entra es la vía de metabolismo ácido y formación de cuerpos cetónicos, que es una vía anaeróbica. Se condensan unidades de acetil para formar precursores de glucosa, pero eso tiene un costo, dado que no podemos transformar las grasas en carbohidratos. Los desechos que se forman de la formación de estas unidades de 4 carbonos que suministran glucosa se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son muy tóxicos. Se empiezan a acumular cuando la acumulación se da en torrentes sanguíneos, se empiezan a filtrar por los pulmones y empiezan el aliento cambia. Yo creo que es un sentimiento que alguna vez hemos tenido, sobre todo cuando tenemos un ayuno prolongado, ya sea porque salimos de viaje, porque vamos en un recorrido largo, porque de plano no pudimos comer nada, ya después de 8 horas de ayuno, ya viene un incremento importante de cuerpos cetónicos. A las personas que tienen este tipo de problemas como diabetes y la acumulación es excesiva, sí, el aliento ya huele de forma muy, 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 muy fuerte. Pero también te sabe como rara la boca, ¿no? ¿Cómo? Cuando ya llevas así como mucho tiempo que no puedes comer o así, como que sabe raro. O sea, la boca te sabe raro. Sí. Ese es cetonas. Sí. También sucede cuando corren un maratón. Un día aviéntense 21 kilómetros o 42. Y van a ver. Sobre todo si no están acostumbrados. Doctor, y entonces también por lo mismo, o sea, bueno, lo que ahorita explicó de los carbohidratos y de las dietas, entonces también por lo mismo es que puedes pesar, por ejemplo, mucho, pero no estar gordito. O sea, que se almacena como en los músculos, o hay bueno, sí. Es que todo depende, puedes pesar, no es lo mismo pesar 80 kilos y tener un porcentaje de grasa del 30%, a pesar los 80 y tener 10% de grasa corporal y el resto es músculo. Entonces aquí lo importante es que pues sí, son los mismos 80, pero la grasa aparte tiene mayor volumen que el músculo. O sea, 1 kilo de grasa tiene un volumen mucho más grande que lo que tiene 1 kilo de músculo. No sé cuál sea la relación, creo que es de 1/3, ¿no, amigo nutriólogo? Más o menos. En relación del kilo de músculo y el kilo de grasa. Pero ahí no hace daño, o sea, que peses, por ejemplo, 200, pero que todo sea músculo. Pues depende si es natural. No hace daño. Sí, por eso hay personas, y hay metabolismos que son extremadamente eficientes formando músculo. O sea, naturalmente hay personas que con poco ejercicio pueden lograr un incremento, y dieta, obviamente, pues si haces ejercicio y no tienes una dieta adecuada, pues ¿de dónde va a salir el músculo, verdad? Así que si tienes un buen balance entre una dieta adecuada, un ejercicio adecuado y además tu genética te ayuda, pues rápido ganas músculo. De otra manera, pues hay que mover la balanza para acumular músculo. Muy bien. Nos faltan 2 escenarios. Doctor, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con todo esto, pero no sé si usted... A ver si me la sé. Yo, una lipoescultura, porque una liposucción pues es remover grasa, ¿no? Pues sí, del cuerpo. Una lipoescultura lo que hacen es quitar la grasa y dejar únicamente el músculo.
Pero la liposcultura es lo mismo que la liposucción, solamente que la liposcultura es en zonas específicas, ¿no? Ok, entonces lo único que hacen es remover y como que dejar más marcados los músculos, pero Sí. no los, como quien dice, no los acomodan de tal forma que se vean los músculos, o sea, que se vean, por ejemplo, los cuadrantes o las fosas ilíacas, todo eso, no. Pues es que se quita grasa específicamente de esos puntos. En teoría, todos tenemos cuadritos porque somos bípedos. Todos los organismos bípedos, es decir, que andan en dos pies, en dos patas, tienen cuadritos como parte de su fisiología natural. Lo que hace que se vean los cuadritos es la bajo porcentaje de grasa, sobre todo grasa abdominal. Entonces, cuando ya llegas en hombres, creo que no me acuerdo bien, amigo nutriólogo, help me aquí. ¿Cuál es el porcentaje necesario para que se me vean los cuadritos en hombres y en mujeres? Híjole, es más difícil en mujeres porque las mujeres tienden a ser un poquito más llenitas de grasa por Sí, las cuestiones pues fisiológicas, pero en un hombre alrededor de los 13 hacia abajo se empiezan a marcar y en una ya ves. mujer pues más o menos también como de 15 hacia abajo. Eso es lo que hace que se vean los cuadritos. Las liposculturas le apuestan a eso. Te quitan grasa de zonas bien específicas. Igual es invasivo el procedimiento, pues son esas agujotas que le hacen, le pican ahí para deshacer los adipocitos. Y ha de ser bien doloroso. Y pues dejan un nivel de grasa bajo en esas zonas específicamente y eso hace que se vea más esculpido el cuerpo. Obviamente que si no tienes cuidado y sigues comiendo sin cuidado y no te estás ejercitando, pues eso se va a perder en poco tiempo. Ok, muchas gracias, doctor. No, por nada. Pues muchachos y muchachas, entonces, los niveles de glucosa tienen que ver con la producción de... Ya se trabó. Pensé que era yo. ¿No se escucha, doctor?